El aire en el salón del hotel Ritz-Carlton estaba cargado de una mezcla sofocante de perfumes caros, vapor de catering de alta cocina y la electricidad estática de las ambiciones corporativas. Sebastián se ajustó el nudo de la corbata por 10ª vez en una hora, sintiendo que la seda le apretaba el cuello más de lo necesario. A su alrededor, el murmullo de voces educadas formaba un zumbido constante que parecía aislarlo en una burbuja de irrelevancia. Observó a Elena desde la distancia. Ella era el centro de gravedad de cada círculo en el que entraba. Como directora de estrategia de la firma más prestigiosa del país, se movía con una confianza depredadora, su vestido esmeralda capturando los destellos de las lámparas de cristal de Bohemia. Sebastián, un arquitecto que prefería el silencio de los planos a la algarabía de las relaciones públicas, sabía que esa noche era importante para ella, pero no imaginaba que se convertiría en el prólogo del fin de su vida juntos. A medida que avanzaba la velada, el alcohol y la adulación de sus colegas parecieron endurecer los rasgos de Elena. Cuando Sebastián finalmente logró acercarse a ella para sugerirle discretamente que quizás era hora de irse, dado que la cena formal había terminado y solo quedaban los rezagados en la barra libre, ella ni siquiera lo miró a los ojos. Estaba enfrascada en una risa estridente con un joven consultor cuyo lenguaje corporal gritaba una admiración que rozaba lo inapropiado. Sebastián puso una mano suave en el brazo de su esposa, intentando rescatarla de una situación que, a sus ojos, empezaba a verse forzada. Sin embargo, la reacción de Elena fue un látigo. Se soltó con un gesto brusco, girándose hacia él con una expresión de desprecio que nunca antes le había dirigido en público. Las conversaciones cercanas se detuvieron por un instante, el silencio cayendo como una guillotina. Si no puedes soportar verme brillar, o si te sientes tan inseguro que necesitas interrumpir mi noche, vete a casa, Sebastián, le espetó con una voz fría que cortó el aire. Si estás celoso de que mi vida tenga más color que tus aburridos dibujos de edificios, ese es tu problema, no el mío. Lárgate si no sabes estar a la altura. Las palabras de Elena no fueron un susurro, fueron una declaración de guerra emitida ante la mirada atónita de sus superiores y subordinados. Sebastián sintió que la sangre se le drenaba del rostro. El calor de la vergüenza fue reemplazado por un frío glacial que se instaló en sus huesos. Sin decir una sola palabra, sin buscar una disculpa que sabía que no llegaría, se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo cada par de ojos clavado en su espalda como una aguja. El eco de sus propios pasos en el mármol del vestíbulo fue el único sonido que lo acompañó hasta que el aire fresco de la noche madrileña golpeó su rostro. Durante el trayecto en taxi de regreso al apartamento que compartían en el barrio de Salamanca, Sebastián no pudo evitar que su mente se convirtiera en un proyector de recuerdos borrosos. ¿Cuándo se habían convertido en estos extraños? Recordaba los primeros años en Valencia, cuando apenas tenían dinero para pagar el alquiler de un estudio con vistas a un callejón, pero pasaban las noches compartiendo una pizza y soñando con el futuro. En aquel entonces, los éxitos de uno eran los del otro. Elena solía ser su mayor defensora, la persona que veía la poesía en sus estructuras de hormigón y acero. Pero el ascenso meteórico de ella en el mundo corporativo había traído consigo una erosión lenta pero implacable de su empatía. La ambición, que una vez fue un motor compartido, se había transformado en un muro de soberbia. Sebastián se dio cuenta de que se había convertido en un accesorio, en el acompañante silencioso que debía validar su estatus sin estorbar su luz.
Llegó a casa y no encendió las luces. Se sentó en el sofá de cuero italiano, rodeado de los objetos caros que llenaban el espacio, pero que no lograban crear un hogar. El silencio del apartamento era opresivo. Reflexionó sobre las innumerables veces que había justificado el mal humor de Elena como estrés laboral o su falta de afecto como necesidad de espacio. Se dio cuenta de que llevaba años caminando sobre cáscaras de huevo, midiendo sus palabras para no herir un ego que ya se había vuelto hipertrofiado. La humillación en la cena no había sido un accidente, había sido la culminación lógica de un proceso de desprecio que él, por amor o por miedo a la soledad, se había negado a reconocer plenamente. A las 3:47 de la madrugada, el sonido de la puerta principal al abrirse lo sacó de su letargo mental. Elena entró tropezando ligeramente, su perfume ahora mezclado con el olor rancio del tabaco ajeno y el alcohol. No pareció sorprendida de verlo sentado en la oscuridad. Pasó por su lado sin dedicarle una mirada, pero dejó su teléfono sobre la mesa de centro mientras buscaba un vaso de agua en la cocina. En ese momento, la pantalla del dispositivo se iluminó con una notificación. Sebastián no era un hombre propenso a la desconfianza, pero algo en la atmósfera de esa noche lo empujó a mirar. Era un mensaje del consultor de la fiesta. Me encantó la forma en que lo pusiste en su lugar. Eres demasiado para él. Te espero mañana donde siempre. No era solo una falta de respeto profesional o una humillación pública. Era una traición profunda y sistemática. El vacío en el pecho de Sebastián se transformó en una calma extraña, la claridad que solo llega cuando se toca fondo. No hubo una confrontación a gritos esa noche. Sebastián esperó a que Elena se quedara dormida, sumida en un sueño pesado provocado por el exceso. Con una eficiencia metódica que no sabía que poseía, comenzó a empacar. No tomó mucho. Solo su ropa esencial, sus herramientas de dibujo, un par de libros y los documentos importantes. Mientras el sol empezaba a teñir de un gris sucio el cielo sobre los tejados de Madrid, Sebastián se detuvo ante la mesilla de noche. Se quitó la alianza de oro blanco, un objeto que antes sentía como una parte de su cuerpo y que ahora le pesaba como un yugo. La dejó sobre el sobre que contenía el mensaje impreso que había descubierto horas antes. No dejó notas largas ni reproches escritos. El círculo de metal sobre la madera oscura hablaba por sí solo. Cerró la puerta del apartamento con un clic suave, un sonido definitivo que marcó el final de una década de su vida. Apenas llevaba 1 hora conduciendo cuando el teléfono empezó a vibrar en el asiento del pasajero. Era ella. Sebastián ignoró las primeras 5 llamadas, pero en la sexta decidió contestar. Necesitaba que ese capítulo tuviera un punto final sonoro. La voz de Elena al otro lado no era de arrepentimiento, sino de indignación. ¿Dónde estás? ¿Qué significa esto de la alianza? Tenemos una cena con los directores de la sucursal de Londres esta noche. No puedes hacerme esto, gritó ella, su tono cargado de una incredulidad arrogante. Sebastián detuvo el coche en el arcén de la autopista y suspiró. Elena, no hay más cenas, no hay más representaciones de teatro donde yo soy el extra sin diálogo. Lo que hiciste anoche fue el final, pero lo que vi en tu teléfono esta mañana fue la confirmación de que ya no existes para mí. No me busques, no llames. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos. Antes de que ella pudiera responder con alguna de sus habituales dagas verbales, él colgó y apagó el terminal. Su destino no era una gran ciudad, sino la Sierra de Gredos. Necesitaba la brutal honestidad de la montaña, la indiferencia de la naturaleza ante los dramas humanos. Se instaló en una pequeña casa de piedra que pertenecía a su familia,
un lugar que Elena siempre había despreciado por ser demasiado rústico y carecer de cobertura de alta velocidad. Los primeros días fueron una agonía de silencio. La soledad es un espejo que no perdona, y Sebastián tuvo que enfrentarse a la realidad de que él también había permitido que su identidad se diluyera en la sombra de su esposa. Caminó por senderos flanqueados por pinos y robles, sintiendo cómo el aire puro limpiaba sus pulmones de la toxicidad de los últimos años. Cada paso sobre la tierra irregular era un ejercicio de reconexión con su propio cuerpo, con su propia voluntad. En la soledad de las montañas, Sebastián redescubrió su pasión por el dibujo, sin la presión de los plazos corporativos o las críticas veladas de Elena. Sus trazos volvieron a ser fluidos y audaces. Empezó a diseñar no por obligación, sino por la pura alegría de crear. La recuperación no fue lineal. Hubo noches en las que el fantasma de lo que creía tener lo acosaba, noches en las que la duda le susurraba que quizás debió perdonar. Pero luego recordaba la mirada de Elena en la cena, ese brillo de satisfacción al humillarlo, y la resolución volvía a endurecer su espíritu. Se dio cuenta de que dejarla no había sido un acto de abandono, sino un acto de supervivencia. Se estaba rescatando a sí mismo de un naufragio emocional que amenazaba con hundirlo para siempre. Después de un mes en la sierra, Sebastián regresó a la civilización, pero no a su antigua vida. Alquiló un estudio luminoso en una zona bohemia de la ciudad, un espacio que olía a madera nueva y a café recién hecho. El proceso de divorcio fue frío y transaccional, tal como Elena manejaba todos sus asuntos. Ella intentó, en un par de ocasiones, usar su influencia para dificultar sus contratos profesionales, pero Sebastián descubrió que su reputación como arquitecto era mucho más sólida de lo que ella le había hecho creer. La gente lo respetaba por su talento, no por quién era su esposa. La libertad, descubrió, no era la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos bajo sus propios términos. Un año después, Sebastián se encontró caminando por un parque, observando cómo las hojas de otoño caían con la misma elegancia con la que él había dejado ir su pasado. Ya no sentía ira hacia Elena, solo una lástima distante por alguien que necesitaba pisotear a los demás para sentirse alta. Había aprendido que el amor verdadero no requiere la anulación del otro y que el respeto es el cimiento sobre el cual se construye cualquier estructura duradera, ya sea un edificio o una relación. Al mirar hacia el futuro, ya no veía la oscuridad de aquel salón de hotel, sino un horizonte despejado, diseñado por él mismo, ladrillo a ladrillo, con la fuerza de quien ha aprendido que el final de una historia es, en realidad, el prólogo necesario de una vida auténtica. Sebastián respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la tarde, y sonrió, sabiendo que finalmente estaba en casa, no en un lugar físico, sino dentro de sí mismo.